y hoy es lunes, día de nuestro análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. Primera colaboración del año, Oscar, y bueno, retomando la inercia de nuestro colaborador que nos ha compartido esos detalles para alcanzar nuestros objetivos, ¿qué tal los tuyos? Ay, pues él propone paciencia, imagínate conmigo. Pues sí, lamentablemente no todos tenemos esa virtud, pero la podemos cultivar, ¿no? Así es que paciencia y disciplina son claves para alcanzar las metas, Oscar. Y bueno, lo que se ha comentado mucho es esta situación del plagio de una tesis que hizo una ministra que se llama Yasmín Esquivel, que además quería ser presidenta, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia, y hay muchas maneras de ver este tema, pero me parece que el principal y el que nos puede ocupar a nivel nacional sería cómo se manejan las cosas, cómo hemos llevado nuestro sistema de justicia, cómo hemos permitido tantas cosas que nos afectan. Mira, saqué mi celular para leer una noticia de hoy de Universal, sí, que dice: en 6 días, sin contar con la declaración de la contraparte, la Fiscalía de la Ciudad de México señala que Edgar Báez Gutiérrez fue quien copió partes del trabajo de la ministra. El que publicó primero su tesis, el que se tituló primero, ahora es acusado, o sea, por la Fiscalía, señalado, no es acusado, señalado de que él plagió y no ella. Dice que no copió, dice, la ministra Yasmín Esquivel Moza no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de licenciatura de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, sino que por el contrario, este último tomó varias referencias y textos del proyecto que comenzó en 1985, la actual aspirante a la presidencia de la... hay demasiadas evidencias para el sentido común, para la ley no son evidencias esas, y aseguran sin haber, el propio afectado presentó la denuncia por plagio, pero la autoridad concluyó que en aquella época estaba en vigor una ley de derechos de autor, creo que aprobada en el 60 y tantos, o sea, no operaba las condiciones que él reclamó, que eran violaciones a la ley. Pero aparte, dictamina la Fiscalía del Estado, de la Ciudad de México, de que él es el plagiador y no ella. Imagínate, entonces, la tesis, ambas son iguales, pero la que se publicó primero es la de el abogado. Ella tardó todavía, creo que alrededor de un año, en publicar su tesis, pero son igualitas. Sí, se ha mostrado, incluso por ahí hay un video que dice, métase al tal sitio, y ahí están con un 90% de coincidencias, 90%, y lo que llama la atención es lo que acabas de decir, que se defiende hasta lo último, se dicen cosas, se inventan cosas, tal vez no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hay algo raro aquí, hay algo irregular, y también irregular es que el asesor o la asesora de ambas tesis fue la misma. Fue la misma persona, y supuestamente, bueno, no supuestamente, la Universidad Nacional Autónoma de México ya ha convocado a sus órganos internos que controlan este tipo de cosas y están en proceso de dictaminación. El propio rector de la UNAM señala que se debe de investigar porque hay situaciones que no corresponden a un comportamiento ético, pero no se han pronunciado, aunque hay demasiadas coincidencias, y la lógica dice que primero publica. Pues sí, primero en tiempo, primero en derecho. O sea, aun cuando supongamos que el primero le plagió, pues ella ya debió haberle cambiado o haberlo denunciado, ¿no? Si anteriormente no existía internet, no existía la posibilidad de contrastar en tiempo real tantos documentos, era muy difícil, estaban perdidos en las bibliotecas, y la UNAM pues está llena de tesis, y probablemente fuera una práctica común, pero eso no quiere decir que porque fuera común era ética. Y aunque ya pasó demasiado tiempo, pero técnicamente si ella no fuera ministra, seguramente ella pasaría inadvertido también, ¿no? No, o sería la responsable
se habría aplicado, vamos a decir, una secuencia lógica de las cosas, y pues bueno, si ella publicó después, pues ella es la que plagió, y probablemente, no sé si la universidad, bueno, creo que la universidad tiene órganos que podrían incluso anular su título de licenciatura. Se habla de que no, se habla de que no, se habla de que no le pueden invalidar nada. El rector ya dijo, no es posible, no se puede manchar así la universidad, pero lo que llama la atención, Oscar, es que esta ministra parece que hoy es la elección, estaba en vías, en camino de convertirse en la presidenta. Es una de las prospectas, ella fue, digamos, la candidató y la puso en ese lugar el presidente de México, que la defendió en la mañanera. Casi. Exacto, esa es la otra cosa, o sea, el mismísimo presidente de la República, en lugar de guardar silencio y esperar que se aclare, la apoya y dice, bueno, pues como a cualquiera, ¿no? Los de antes eran peores, no, porque ¿cuál es el problema? El PRI robó más. Así es, el PRI, el PAN, son unos mafiosos, tipos terribles, corruptos, y si ellos fueron corruptos, pues esto es menor ante eso. Eso es lo preocupante, ¿no? Que se tratan de acomodar las cosas. Sí, y pues en lugar de que se haga una verdadera revisión y un verdadero dictamen y no permitir este tipo de asuntos, porque si se permite y pasa, pues ya cualquier cosa puede ocurrir. ¿Recuerdas tú que, no recuerdo si fue en el gobierno de Calderón o en el último del PRI, antes de Calderón, cuando el director del CONACYT se descubrió que había plagiado su tesis? ¿No recuerdo? Sí, fue Fausto Alzati, era secretario de Educación. El secretario de Educación, exactamente. Y pues bueno, ¿por qué son dos pesas y dos medidas? Así es, y ahí sí hubo consecuencias, por lo menos se retiró el funcionario, ¿no? Por lo menos dejó el cargo ahí. En fin, es una situación muy triste para nuestro país, y lo que a mí me llama la atención es que el gobierno, el presidente de México, lejos de controlar y corregir, pues la sigue apoyando y sigue desacreditando todo lo que se dice en contra de esta mujer, que también se mantiene en su posición, señalando a otros, cuando ella, en caso de haber quedado como presidenta, pues su labor es impartir justicia. ¿Cómo podemos confiar en alguien que imparte justicia? En el máximo órgano de justicia del país, no en cualquier juzgado de paz, no es una juez cívico. Totalmente, ese es el tema que seguramente esta semana deberá llegar a una conclusión, pero que, como decíamos, esto tiene un alcance nacional, afecta a todos, y hay que ver esos asuntos porque en cualquier momento pueden brincar aquí también, ¿no? Cuando ya vienen las elecciones le empiezan a buscar a los candidatos y ahí le sacan todas sus irregularidades. Triste situación de este México que ha vivido así por décadas, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que en Morelos Sergio Estrada propuso a uno de sus amigos y que llegó a ser diputado local y resulta que no era ni mexicano, un nicaragüense, no me acuerdo cómo se llamaba? Definitivamente, Jarillo creo que se apellidaba. Así están las cosas, tristes, lo hemos dicho, Oscar, no se corrige y los ciudadanos tampoco hacemos que se corrija nada. Vamos a ver en qué termina todo este asunto. Y otro tema que también causó muchos comentarios fue el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, situación importante para un país católico como México y que a nivel mundial pues nos dejó dos papas, ¿no? Había dos papas. Quedamos empapados por primera vez en lo que llaman la era moderna, porque ningún papa había presentado su renuncia. Creo que el que anteriormente lo hizo fue en el año 1200 y cacho, pero siempre había una sola cabeza de la Iglesia católica, y ese fue el problema que tuvo la Iglesia católica, porque los más conservadores, los más reaccionarios, se aferraban todavía a la figura de este señor. En Italia, por ejemplo, Italia es un país católico que hace no mucho tiempo todavía estaba gobernado casi que por leyes católicas, estaba prohibido el divorcio y un montón de cosas, y uno de los políticos más conocidos de allá usaba una camiseta, que decía: mi papa es Benedicto XVI, cuando ya estaba
de puesto. El otro bueno, ya papa. había renunció de hecho, ¿no? Sí, porque él renunció a raíz de varios escándalos dentro del Vaticano. El último se llamó el Vaticano Leaks, revelaciones de las finanzas y todo lo demás, porque el mismo Papa actual reconoció que en el manejo del dinero del Vaticano había corrupción, desvíos y todo lo demás, que no sabemos si ya se corrigió. Entonces, el actual Papa siempre tuvo la oposición desde dentro de la Iglesia Católica de obispos y cardenales que se amparaban en la sombra de Ratzinger. Hay que recordar que Ratzinger fue durante varios lustros el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, el Santo Oficio, en donde cuidaba lo que ellos entienden por pureza de la Iglesia. Ratzinger, por ejemplo, silenció un montón de sacerdotes de Latinoamérica que promovían la teología de la liberación. El mismo Ernesto Cardenal le prohibió oficiar misas o publicar y varios de Brasil y todo lo demás. Ratzinger era la pureza extrema. Entonces, el hecho de que haya convivido con el Papa actual hizo que quienes mantenían los valores anteriores de la Iglesia Católica, que incluía, por ejemplo, la protección extrema a los pederastas. Ese tipo de cosas fueron también de las que mancharon la trayectoria de Ratzinger. Y pues ahora los analistas señalan que se abre una nueva posibilidad de renovar auténticamente a la Iglesia, porque ya no está el que defendía, aunque sea, apenas fíjate que el Papa se iba a pronunciar sobre la posibilidad de que hombres... El actual Francisco, es que es el único Papa. O siempre fue el único Papa, el otro era Papa emérito. Así es. De que los sacerdotes, de que hombres casados pudieran ser sacerdotes. Estaba preparando esa posibilidad porque la Iglesia ya no tiene, como le llaman ellos, vocaciones, ya no tienen tantos... Sí, se están quedando sin sacerdotes. Y veían esa posibilidad, y aparte hay muchos sacerdotes que renunciaron al voto de castidad y tuvieron que dejar el sacerdocio, pero que ellos seguían siendo, sometidos a la fe en la que se formaron. Cuando estaba a punto de pronunciarse sobre eso, se publicó un libro en donde criticaban terriblemente que los hombres casados pudieran ser sacerdotes, y ese libro parecía que estaba firmado por Ratzinger, cuando en realidad se manipuló. Le pidieron, a ver, opine algo para un libro. Él dio su opinión. Y lo hicieron libro. Y era nada más un añadido pequeñísimo a ese libro, pero lo pusieron como si fuera el autor. Entonces hubo un cisma y ya no caminó el tema. Qué situación, por eso es importante, decíamos, esto del Papa que ha fallecido, y eso también había dado pie, Oscar, a estos señalamientos de que, no sé si Nostradamus o cualquier otro de esos que pronosticaba en el futuro, le había acertado en que iba a haber un momento en que habría dos papas, ¿no? Bueno, pero esa es una cuestión de... no es la primera época que ha habido dos papas, ha habido varios cismas en la Iglesia, y esos que según pronostican el futuro decían cosas tan abiertas que podía interpretarse como los horóscopos. Los horóscopos están hechos para que parezca que se acomoda a todas las circunstancias, pero en realidad no es un señalamiento. Sin embargo, es la directo, primera vez que había dos papas, bueno, uno emérito y otro en funciones, y hoy pues uno ha dejado de existir, ya solamente queda el Papa Francisco a cargo, aunque con toda la carga, ¿no? Él ha hablado de Francisco la posibilidad de que ahora el camino que escogió Ratzinger, de que cuando ya no se sentía capaz de dejar el cargo, sigue abierto, y él, aunque dice no pienso renunciar, pero señaló que ese camino es una posibilidad. Si él ya no es capaz de conducir a la Iglesia Católica, no descarta que pudiera no esperarse hasta la muerte, hasta como fue Juan Pablo II, Juan Pablo I. Bueno, parece que Juan Pablo se registra una VI, renuncia solamente hace mucho tiempo, 600 años solamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí está el tema, y llegando a estas tierras jojutlenses, pues el tema del predial, Oscar, ha generado también mucho revuelo. El gobierno dice que está actualizando los valores, que lo está haciendo con un dron. Ahí también estamos tratando de hablar con un especialista si con un dron puedes tomar medidas, no lo sabemos, ¿no? Pero esto ha generado mucha inconformidad. No es por las medidas, sino es por lo que hay en el predio. El predio no se puede crecer, no puede... Pero también te cobran por metro, ¿no? No, sí, pero no según esto... no te están diciendo si te alargaste, si tu predio ya le agregaste el predio del vecino, sino a tu predio. Casi mucha gente paga su predial como si estuviera viviendo en un lote baldío.
pero a lo largo de los años pues ya se han construido una casa, 2, 3, 4, y una persona que ya acudió al trámite allí al predial, porque todavía no se podía pagar hasta la semana pasada el 2023, sino simplemente ibas a eso de la actualización y te dicen, te muestran la imagen de tu predio y te dicen que no incluiste, por ejemplo, este cuartito, este segundo piso, hasta, por ejemplo, una techumbre que hagas por ahí para taparte del sol, o si la vivienda, el cuarto que no está registrado, tiene techo de losa o techo de lámina, y en base a todos esos arreglos, o la alberca, por ejemplo, que antes no estaba, y te aplican una tarifa. Eso era el año pasado, había descuentos, y decían, de todo esto va a pagar un recargo, que son 2, 3 mil pesos, es variable, de acuerdo a lo que te encuentres. Pero no sé, no estoy seguro, si eso hace que lo que de por sí pagabas de predial se incremente, porque hay tasas, a lo mejor, tablas, probablemente con lo que tienes construido nuevo, que no habías reportado, sigas en la misma tabla, o avances a la tabla y entonces sí suba el predial. Ahora dicen los de un movimiento ciudadano que las leyes todavía no han sido aprobadas por este asunto de la controversia constitucional. ¿Eso tiene que ver? No, esto es diferente. O sea, las leyes de ingresos del municipio de Jojutla sí fue aprobada. La de 35 de 36 municipios fue aprobada y publicada y entran en vigor. La controversia constitucional es sobre el presupuesto estatal, no sobre el municipal. Okay. O sea, ese es un mal enfoque. Y aquí pues no es un aumento, en realidad no es un aumento del predial, no subió la tasa o lo que usan, sino simplemente te están diciendo, no pagabas la tú actualización, sí, por esto y por esto y por esto, y solamente te estamos diciendo que sí tienes que pagar y aparte hay una multa, pero creo que hay descuentos de la multa. Ahora, ¿fue buena idea del gobierno actualizar de golpe? ¿Por qué no lo habría hecho antes? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, no sabemos qué ocurrió, pero de pronto te actualizan de golpe de 5,000 a 10,000 a 15,000. Eso es lo que dicen, porque hay que entender que hay algunos que no pagaban, y eso sí, evidentemente tienen que cubrir todo lo que les cobre, ¿no? Sí, es que son varias circunstancias. Mira, lo que está pasando en Jojutla lo hicieron en Puente Distla la última vez que gobernó Julio Espín, no me acuerdo qué año fue. Pues ya tiene. No tiene tanto, porque va a tener que como tres trienios. Bueno, ahí lo hicieron y te decían, te mostraban tu predio con una foto de Google Maps. Ajá. Y te decían, mira, tienes esto y tú no lo has reportado, porque sí, casi muchos predios estaban como lote baldío, pero ya está aquí, y te aumentaban un porcentaje, si pagabas, no sé, 1,000, y incluso me platicaron que decían, ¿cuánto quieres pagar de más? Y tú elegías el nuevo monto, obviamente. Para actualizarse. Ajá, y esa era la actualización. Esa actualización se ha hecho en varios lugares. Y pues bueno, políticamente es riesgoso porque una parte de la población era omisa o se aprovechaba de que no se actualizaba esto y pagaba, no sé, creo que sí, hasta cantidades casi simbólicas, cuando resulta que tenían ahí una mansión o un negocio grande, no sé, locales, todas esas cosas que la ley dice que hay que pagar. Sí, y termino con ese tema, Oscar, con esta idea que yo tengo de que los mexicanos pues no queremos pagar nada, ¿no? Exacto, pero exigimos servicios, nos quejamos de la falta de servicios, tenemos razón en ser desconfiados porque los políticos del PRI, del PAN y de Morena se han robado todo lo que ha habido a nivel federal también no y a nivel local, el PRD, prácticamente todo el movimiento ciudadano. No hay partido cuyos integrantes de una vez en el gobierno hayan sido lo suficientemente honestos. Hay excepciones, pero son las excepciones. Sin embargo, la sociedad, el aparato gubernamental se tiene que mover a través de los recursos, no puede endeudarse porque las deudas sale peor. Y ahorita al no pagar, los mexicanos hemos permitido que sea la deuda lo que equilibre las finanzas estatales cuando podríamos tener una sociedad con más infraestructura, con más obra, con mejores servicios, si todos aportáramos la parte que nos corresponde. Pues es que ahí está la desconfianza, como dices, y también la mala aplicación de los recursos, ¿no? De los funcionarios, y encima que no queremos pagar, pues todo se complementa y nos da esto que tenemos aquí en Jojutla, ¿no?
Pues sí, pero pues bueno, por ejemplo, hay lugares como Sosocotla donde prácticamente no tienen ingresos por predial. Y ni van a pagar predial. O Zacatepec y Tlaquiltenango. O acá en el Higuerón, que dicen que nunca pagaron en su vida y que no van a pagar. Ajá, y por ejemplo, tú ves la infraestructura que tiene Tlaquiltenango, Zacatepec o el mismo Higuerón con lo que hay en la cabecera municipal de Jojutla. No se compara porque aquí ya hay más contribución. Así es, Oscar. Mira, dice Miguel Ángel López Vargas, dice, el TESIUNAM es el repositorio UNAM de todas las tesis universitarias, y hasta nos manda la liga, dice comunicado UNAM sobre Afer Esquivel al 31 de diciembre, eso es de ahorita, ya hay un boletín de la UNAM sobre esta situación del plagio de tesis, que pareciera una inocentada de estudiante, ¿verdad? Que un estudiante se plagie la tesis, pero que hay muchos elementos. Estamos hablando de que la misma que dirigió la tesis, la misma persona, para ambos, ¿por qué hizo eso? Segundo, que se le permitió escalar, y ahora que quiere ser la que dirija uno de los la justicia poderes en el país, ¿no? Uno de los 3 poderes. Así es, del país. Una persona con una tesis plagiada, de ahí la importancia. Pues ya, Oscar, como último, un comentario acerca de la COVID que va en aumento. Pues que hay que cuidarse, Evaristo. Desafortunadamente esta es muy contagiosa. El periodo de incubación y de contagio es mucho más corta que las versiones anteriores, pero nunca sabes cuándo le va a tocar a una persona que está enferma, porque a veces ni la misma persona sabe que tiene diabetes o alguna enfermedad previa, y pues se puede llevar un susto, que hasta este momento no ha habido una gran mortalidad. Creo, de hecho, no ha habido mortalidad, pero pues es una lotería. Y no sé si ustedes, como buenos mexicanos, se rían de la muerte y le enseñan los dientes, o pues más bien eso sí, pero en noviembre nomás, ya después noviembre. Ya no. Exacto, entonces eso es lo único. Da miedo la muerte, ¿no? Y debería de dar miedo a través del COVID, porque, por ejemplo, los niños que no han sido vacunados, los adultos ya tenemos por lo menos una vacuna, y cuando nos hemos enfermado después de la primera etapa, pues aquí estamos vivitos y coleando. Pero antes, que imagínate, con toda la gente que se enfermó en la primera etapa, el 10% en Morelos se llegaban a morir, se murieron. Así es, triste situación, hay que cuidarnos. No se ve, ya quitaron las pruebas antigénicas. No sé, no he visto. No aparecieron esta semana, así es que bueno, como dijo Oscar, lo primario es cuidarse uno mismo. Ya de ahí, ya que el gobierno haga acciones y demás, pues también hay que pedirlas, pero número uno debe seguir las medidas sanitarias ya conocidas. Gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti y a Cadena Sur.